Estás escuchando Teorías de lo Fantástico, el podcast, un proyecto dedicado a divulgar la literatura fantástica y sus géneros colindantes. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a el espacio más fantástico del internet. Bueno, hay muchos espacios, pero este es uno de los más fantásticos, creo yo. Tenemos una gran invitada. Estoy muy emocionado realmente porque es una escritora que siento que está tomando mucha fuerza, que en los últimos años ha estado como en la vanguardia. Esa es mi percepción y me gusta mucho tenerla para poder hablar. Y además le gustan las batallas. Bueno, eso ya habrá tiempo a lo mejor de hablar después. Jazmín García Vázquez, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, hola. No, muchas gracias a ti. Yo concuerdo con que es el espacio más fantástico. A mí me encanta Gracias. todo lo que haces, entonces gracias por la invitación. No, pues creo que es un buen. Lo hice sobre todo porque me gusta hablar obviamente, con las escritoras, los escritores y con todo lo que tiene que ver con la literatura fantástica. Si algún día vienen editores, ilustradores, pues es un mundo vasto. Pero Claro. uno cuando estudia, yo que por ejemplo vengo de estudiar literatura, pues siempre leemos a personas muertas, ¿no? A escritores que del siglo XIX, cosas así, que a lo mejor te hubiera gustado hablar con ellos, o simplemente saber que están vivos y qué están haciendo, ¿no? Y yo dije, bueno, si ahorita está todo este auge de este tipo de escritoras y de literaturas, pues yo dije, tengo que aprovecharlo, porque pues aparte en México sí siento que se está quedando una escena, ahorita hablaremos de eso, o más bien, de una vez, ¿no? Para empezar y no, Vamos a que, entrarle. que sea una charla así sin tanto guión. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Sí crees que hay como una especie de escena, como de representantes, de figuras, en este tipo de literaturas? Sí, yo creo que sí hay una tradición y que sí hay una escena. No es algo nuevo, no es un boom, no es una moda tampoco. Yo creo que ya desde hace años hay autores y autoras que están destacando en la literatura fantástica, en los géneros especulativos, pero que no entraban en el canon, ¿no? Durante mucho tiempo, pues la literatura en México fue sobre todo realista, no porque fuera lo único que se escribía, sino que era lo que más se difundía, ¿no? Y bueno, hay un buen de explicaciones. A mí me gusta mucho citar el texto de quien fue mi asesora apenas en la especialización de literatura mexicana del siglo XX, Cecilia Colón, porque ella lo explica, me parece que de manera muy simple, lo ilustra muy bien. Básicamente era, escribimos realismo porque necesitamos educar al país, explicarnos nuestra propia historia. Entonces imperaban estas novelas realistas sobre la revolución, sobre personajes pues históricos, y entonces todo lo que era fantástico, todo lo que abordaba lo sobrenatural, terror, ciencia ficción, pues se dejaba un poco de lado, ¿no? Entonces, no es que no existiera, siempre ha estado ahí, pero apenas ya se está volteando, ¿no? Hacia todas estas obras, ya se están incluyendo en el centro, en la literatura que pues podríamos llamar canónica, pero sí, yo creo que no es algo nuevo. Yo creo que sí hay una tradición y una muy buena, y creo que ahorita, pues afortunadamente ya se está leyendo más, ya se está dejando atrás todas estas ideas, todas estas etiquetas de que la literatura fantástica no es literatura seria. Mucho tiempo también se decía, ¿no? Evade la realidad, y yo concuerdo con muchos autores y autoras que dicen, desentraña la realidad. O sea, las oportunidades que da lo especulativo para desmenuzar la realidad, para criticarla, para ficcionarla, para analizarla, son extraordinarias. Entonces, sí hay tradición y sí hay una escena que ya se viene cultivando desde hace años, pero sí ahorita se está consolidando con mucha fuerza. Fíjate, eso que dices me gusta mucho. Yo también ahorita que estaba diciendo eso, evité decir la palabra boom porque se ha llevado como un término hasta de comercialización, ¿no? Desde el Sí. boom latinoamericano, cuando también podría hacerse la crítica de, a ver, existía literatura antes de ese boom latinoamericano. Y boom quiere decir como no había nada y de repente ya salieron los grandes escritores, ¿no? Así como si antes no hubiera nada. Aquí me, Exacto. me, me gusta mucho la precisión que haces de, ok, sí hay esta escena que tiene que ver justamente con quitarle los prejuicios a este tipo de literaturas y es por eso que se edita muchas editoriales ya independientes que son muy específicas de estos géneros. O sea, hay un trabajo detrás, ¿no? Y por otra parte también la parte de no el realismo, porque luego me dicen a mí,
que no me gusta leer realismo, ¿no? O sea, como, ya sé que no te gusta, pero yo así de, nunca he dicho que no me gusta. O sea, hay muchas novelas realistas del 19 que me parecen fascinantes, siguen Claro. siendo parte de una tradición de literatura nacional e internacional, pero justamente me aboco a este tipo de literatura, que es la fantástica y todos sus géneros colindantes, ciencia ficción, terror, todo esto. Ujú, Creo que sí hay una manera muy peculiar de abordar problemáticas, de hacer introspección, cosas por el estilo, de hacer una crítica desde muchos ámbitos, cultural, política, psicológica, pero que, como bien decías, al poner la etiqueta de pues son fantasmas, son diablos, son, ya la gente como dice, es que eso no puede ser de verdad, ¿no? Eso a lo mejor no está hablando de algo serio. Entonces, ujú. me gusta la precisión que haces. Eso me parece muy interesante. Ahora, para seguir el hilo, mencionabas esto de tu especialización. Sí. Eso fíjate que me parece interesante. No sé cómo tú lo veas en el sentido de tú como escritora, ¿no? Porque obviamente la academia y el estudio tienen una Ujú. visión peculiar, que es muy diferente al hecho de analizar, por ejemplo, un texto desde una teoría o una corriente, ¿no? Tú antes de esa especialización tenías ya una formación, ¿no? O sea, una formación de licenciatura. Pero, ¿cómo vives esta doble faceta en ti? O sea, esto de estudié literatura, hice una tesis y todo muy rígido, y la literatura, los géneros, el estudio, pero también tu parte de, pues, necesitas en cierta parte, no pensar, supongo, ¿no? O sea, cuando escribes no piensas, voy a escribir según la teoría que aprendí en la escuela, que no tiene nada que ver. Pero, ¿cómo vive eso en ti, esas dos partes? Ay, qué buena pregunta. Ya va a empezar lo bueno. Sí. Bueno, antes sí me gustaría rescatar tu comentario de justo no nos gusta usar la palabra boom porque pareciera que fue algo de generación espontánea, ¿no? Como dices, no había nada y de repente, pum, brotaron así de la nada. Entonces, no, ya hay un antecedente y ya hay un recorrido. Sería, yo creo que ignorar el trabajo y la labor de los autores y las autoras que estuvieron antes, ¿no? Entonces, eso para cerrar lo anterior. Yo he de confesar que no me gusta mucho la academia. O sea, sí, la verdad es que me da así como, me salen ronchitas. Y lo digo como profesora y como estudiante, o sea, de verdad, yo amo dar clases, me encanta, pero justo mis conflictos o por los cuales yo renuncié a dar clases formales en instituciones fueron los programas educativos, fue el sistema, o sea, es que no puedo de verdad con eso, siento que es como una camisa de fuerza horrible y como alumna, yo, o sea, creo que toda mi vida que estudié, me encanta aprender también, obviamente yo siempre he sido súper ñoña, o sea, soy desmadrosa, pero también ñoña, el perfecto equilibrio. Entonces, sí, era como súper aplicada y me gustaba aprender y todo, pero sí, creo que siempre he tenido esa conciencia de que me chocan, pues sí, las instituciones y los reglamentos y sus programas, que siento que no sé, es que separan mucho lo teórico de lo práctico, o sea, siento que no toman en cuenta sí, el proceso real de enseñanza-aprendizaje, no toman en cuenta ni la práctica real que viven los docentes, ni la que viven los alumnos, o sea, no sé, está todo muy mal dirigido y también recuerdo que cuando fui maestra y de repente nos daban unos cursos de la SEP, básicamente todo se resumía a queremos obreros, queremos mano de obra y eso me agüitó mucho, me decepcionó, entonces la academia no me encanta, me fascina aprender, sí, pero creo que sí me gusta más como buscar yo por mi parte teoría y sí acercarme obviamente a los grandes teóricos y teóricas, a los estudios, leerlos, a escucharlos, aprender de ellos, pero creo que sí ya de una manera más independiente o autónoma, también yo compartir esos saberes, ¿no? O aplicarlos. El estar en una, en una institución y no sé, como que pegarme a un programa no me encanta y entonces todo esto para decir que la especialización me costó mucho trabajo, ¿no? He de confesarlo, lo confieso contigo, es una exclusiva que a Yasmín no le gusta la academia. Eh, Estudié lengua y literatura hispánicas en la FES Acatlán de la UNAM y algo con lo que sí chocaba mucho, esto sí lo he dicho un par de veces, es que desde un principio era como el discurso de varios maestros y maestras de aquí vienen para ser docentes, no sé, editores,
no para ser escritores, de aquí no van a salir escritoras, aquí escritora creativa no. O sea, creo que muchos traían como esta idea de ya a lo mejor se escribió, ya no tienen nada que aportar y me parece eso un gran error, ¿no? Entonces, por esa parte choqué mucho, pero aprendí bastante en la carrera, o sea, sí lo agradezco y aunque yo desobedecí, porque a mí me dijeron muy claro, de aquí no salen escritoras, yo dije, ¿cómo de que no? Entonces usé toda esa teoría que me dieron, que de verdad fue maravillosa, todo lo que aprendí en mis clases, si bien no todas las lecturas, no todos los programas me encantaron, o sea, sí, la verdad es que me ayudó muchísimo, muchísimo en la carrera, porque yo tenía claro lo que quería, ¿no? Me gustaba enseñar, pero quería dedicarme a la escritura creativa, entonces tomé eso para pulir mi obra y después me dediqué a dar clases, siempre traté como, sí, de aterrizarlo a un plano más real, ¿no? Creo que como escritora y como maestra, siempre en mi mente estaba, quiero ser la maestra que me hubiera gustado tener y quiero escribir los cuentos que me hubiera gustado leer. Entonces, por ejemplo, cuando daba clases de prepa, quienes fueron mis alumnitos, si ven este capítulo no me dejarán mentir, yo misma llevaba un guacalito que me hizo mi hermana, como una cajita pintada y adornada con mis propios libros y se los prestaba a los alumnos y o sea, trataba de ponerles textos con los que sí se identificaran, que sí les llamaran la atención, te digo, o sea, sí salíme como un poquito del programa, pero a la verdad era que yo veía que brindaba mejores resultados, ¿no? Entonces, cuando renuncio, según yo, iba a vivir de la literatura, iba a vivir del arte, entonces no salió como lo planeé. La idea era muy buena, la ejecución no tanto. Y fue sí, el año pasado que yo ya estaba así como, ay, ¿qué hago, no? A ver si, ¿qué voy a hacer, no? Porque ya necesito un ingreso fijo, ya. Y fue mi queridísimo amigo Diego Arredondo, que también es un extraordinario escritor de Catepec, quien me habló de esta especialización. Yo ya lo ubicaba y ya conocía un par de amigos que la habían hecho, pero fue él quien me dijo, ¿no? Como, oye, pues, ¿por qué no aplicas al agua Mazcapotzalco con la especialización? No te alejas tanto de lo que quieres hacer, que es la escritura creativa, porque finalmente lees y sigues alimentándote, puedes aplicarlo a tu obra, y bueno, es parte de tu formación, ¿no? Entonces, yo siempre había querido estudiar en la UAM Azcapotzalco, pero ahí no estaba la carrera de letras. Entonces dije, bueno, sí, ¿por qué no? Aplico, todo muy bien, me quedo afortunadamente, pero sí la sufrí. Sí me costó mucho volverme ay, sí, primero acostumbrar a este ritmo, el cual ya casi desde hace 10 años no vivía de léete muchos libros y haz trabajos y entrega las tareas y, o sea, lo sufrí bastante. Dije, ¿en qué momento se me ocurrió volver a estudiar después de tantos años? Y también he de confesar que sí, esto, insisto, esto de los programas y los sistemas educativos y algunas prácticas docentes no me encantaron, me costaron trabajo. Eh, Creo que me sorprendió mucho que en 2024 hubiera discursos misóginos en las salas universitarias, que leyéramos a casi puro señoro. La verdad, eso sí choqué enormemente. Dije, ¿qué es en serio? Yo sabía que era literatura del siglo XX, pero en el siglo XX también escribían mujeres. O sea, vamos a lo mismo, no es algo nuevo. Entonces, la verdad, sí, volver a leer a puros hombres y ay, ver de repente unas prácticas o unos discursos en algunos docentes que sí me parecieron ya muy arcaicas, sí, creo que me costó todavía mucho más trabajo, entonces no digo que la especialización fue mala ni nada, pero sí tampoco me gusta mentir ni nada, y aparte yo siempre soy así de, critico y y puntualizo las cosas que no me parecen y creo que sí, urge cambiar algunos de estos discursos y de estas prácticas, urge que le den una checada al programita y que digan, no manchen, o sea, de 20 lecturas nada más hay 2 mujeres, no inventen, o sea, es 2024, es una especialización, ¿no? O sea, no puede seguir esto, pero bueno, ya para terminar mi, mi gran historia, confesión trauma, también descubrí lecturas maravillosas, tuve maestros y maestras increíbles también, que otra cosa, solo tuve 2 maestras, entonces, insisto, la mayoría hombres, y bueno, pero sí, me dio clases Cecilia Colón, Marquet, Enrique en poesía, entonces sí, aprendí cosas muy padres, igual, tal como dijo Diego, ¿no? Finalmente eso sigue alimentando mi obra, descubrí discursos, narrativas que varias no las conocía, otras ya, entonces creo que sí, siempre busco como tal cual lo que hice en la carrera, ¿no? O sea, quedarme con lo que siento que sí me va a servir y que sí quiero aplicar, y lo demás no es que lo ignore, pero digo, ok, tengo que aprenderlo, tengo que estudiarlo, procesarlo, ¿no? Finalmente, si vas a hablar de algo o criticar algo, tienes que conocerlo, pero sí creo que tengo muy claro cuando, en cualquier cosa que hago, ¿no? Pero hablando en específico de la academia, creo que tengo muy claro
lo que quiero tomar para llevarlo a la práctica, ya sea como tallerista, como escritora, y lo que sé que existe, pero que a mí no me sirve mucho, entonces que siga existiendo, pero ahí lo dejo, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Lo que hago es de la academia, sí, alimentarme, porque evidentemente tiene uno que seguir cultivándose, pero creo que si no somos así como que muy amigas la academia y yo. De por sí todo lo que tenga que ver con sistemas y programas rígidos, y te digo, que ignoran las prácticas, me cuesta trabajo. Entonces me alimento de la teoría y la academia, claro, pero creo que siempre me gusta más seleccionar y sí, implementarlo hacia una práctica real y una práctica, pues sí, dinámica, llamativa de la escritura creativa o de la enseñanza, ¿no? Entonces, es un equilibrio medio raro. Es como convivir con ello. No lo amo, pero sé que es útil. Y es que también ya es parte de ti, ¿no? O sea, no puedes decir, bueno, voy a escribir, me voy a olvidar de los 4 años de carrera y supongo que 2 de especialización. Entonces ya es un bagaje que tienes y que tú lo pones a juego a tu favor, ¿no? Eso es lo que entiendo. Me parece bien. Yo también me enfrenté con lo mismo. Tal vez a mí no me chocó tanto porque yo no entré queriendo escribir, por ejemplo. Pero muchos compañeros desertaron por lo mismo. Y lo primero que les decían es, aquí no van a ser escritores. Y todos decepcionados, ¿no? Y digo, bueno, tal vez está bien que les digas que no es una carrera para escritores, pero las formas también, ¿no? No les des el golpe así tan feo. Y hay algunos que se quedaron justamente por lo que dices, porque pensaban de, ok, yo puedo tomar talleres afuera o hacer amigos que también justamente quieran esto de escribir, y voy a ocupar esto de las clases como una manera de nutrir, ¿no? Mi bagaje, de leer, de conocer, porque si bien puedo hacerlo afuera, pues es difícil llegar a un texto decimonónico específico de una corriente rara, ¿no? Entonces digo, bueno, está bien como tener las dos partes, pero sí me gusta mucho también. Veo que eres una persona muy, en el mejor de los sentidos, rebelde en ese sentido, y de decirlo. Eso me parece muy importante y siento que se traspasa a tu escritura y a tu posición sobre la escritura. Entonces, por ejemplo, he escuchado mucho esto que dices de como descentralizarla, ¿no? Descentralizar, hablando de México, de la Ciudad de México, no todo está en Ciudad de México, y los que vivimos alrededor existimos y hacemos cosas chidas también. Que no tengamos los programas o los privilegios de tener una feria ahí a 5 minutos, pues no es Exacto. problema, es un problema ya de sistema, ¿no? No tanto de que no haya porque no existe la literatura foránea, o no sé cómo denominarla, pero esa parte me parece importante, y que tú tengas esa postura de, ok, yo nací en el Estado de México, escribo desde el Estado de México y sigues en el Estado de México, ¿no? Entonces no es como tengo que irme a Ciudad de México o a otra gran capital como para poder triunfar en la vida. Como que tú dices, desde aquí lo voy a hacer para que se den cuenta que sí se puede. O sea, así aguerrida, ¿no? Pues un poco sí, aguerrida, y otra es como que no me quedan muchas opciones, la verdad. O sea, sí, o sea, algo que sí tengo muy claro es que, vaya, no me gustaría que, sí, siento que hay gente que de repente adopta ciertos discursos, pero no lo siente. Y yo, de verdad, todo esto que digo de la literatura periférica, de justo quienes vivimos en Ecatepec, de oigan, no toda es Ciudad de México, por favor, descentralicemos, lo siento, lo vivo y lo sufro a diario. O sea, de verdad, no es un discurso, es una realidad. Que hace algunos años aterricé y que sí la llevo como estandarte, ¿no? De repente, yo creo que sí, un amigo me hacía una broma de, bueno, ¿cuántas veces dijiste periferia ahora en tu discurso? Y yo así de, pues es que para mí sí es importante, o sea, de verdad para mí es urgente, y aunque no me lo pregunten, decir, vengo de Catepec, escribo desde Catepec, porque yo sé todo lo que eso implica, porque yo sé que en una presentación, alguien que, como dices, llegó en 5 minutos, no es lo mismo que yo, que me hice 2 horas y media, que me hice 3 horas y media, ¿no? Entonces, no son ni las mismas oportunidades ni las mismas circunstancias, pero sí me urge mucho que, yo sé que va a ser un proceso lento, pero espero algún día suceda, dejen de ser limitaciones, ¿no? Y que sean más, no sé, como motivaciones de justo de, bueno, vengo desde aquí y se pueden hacer estas cosas, ¿no? No me gustaría de repente, con la mano en la cintura salirme, irme a vivir a la ciudad, a la capital, y olvidarme de aquí. A mí lo que me encantaría es que si alguna vez, si algún día logro salir, sea porque ya vi una mejora, ¿no?
no sea como que, bueno, si ya estoy viviendo más cómoda, me olvido de todo lo que significó todos los años que vivía allá. O sea, no, a mí me encantaría que a través de mi discurso y de todo el tiempo estarme quejando y estarlo diciendo y estarlo exponiendo, alguien algún día voltee y diga, hay que atender estas necesidades de las que están hablando estos artistas, estos escritores, estas escritoras, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que me lo preguntan todo el tiempo, ¿no? Así de, pues, ¿por qué no te mudas a la ciudad? Yo digo, pues sí, ¿verdad? Tan fácil que es. En primera, las rentas están carísimas. Y bueno, yo con sueldo de artista, la verdad es imposible, no se podría. Y en segunda, es que sí, la verdad, o sea, tiene muchas desventajas y sí, no voy a romantizar, tampoco voy a decir, ay, todo es tragedia, pero sí hay muchos obstáculos viviendo aquí en Ecatepec, desde cosas como la inseguridad, las distancias, la falta de transporte, pero no lo es todo. También me gusta mucho remarcar eso, o sea, no lo es todo y me encanta como que ampliar esa mirada y decir, mira, hay más cosas, no todo es asaltar combis, hay un buen de artistas, hay un buen de gente que se la está rifando, hay un buen de colectivos, de escritoras, de escritores. Apenas yo compartía en mis redes, por cierto, voy a aprovechar esto para volver a pedir informes, que un amigo de mi papá me llevó al puesto de ropa, porque mi papá es bailarín, mi mamá es estilista, pero también son comerciantes, ¿no? Entonces yo duré añísimos trabajando en un tianguis, ayudándoles y a la fecha lo sigo haciendo. O sea, me pueden ver así súper rockstar en las presentaciones literarias y en la noche me pueden ver en el tianguis cargando tubos y no tengo ningún problema. Y apenas un amigo de mi papá, como sabe que soy escritora, me llevó su cómic que está precioso, está increíble y mezcla igual ciencia ficción, fantástico, o sea, está genial, pero no tiene idea de cómo publicar y todo. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero cuando digo literatura periférica, cuando digo hay un buen de talento aquí, pero no lo ven, se quedan con los estereotipos y se quedan con las etiquetas. Y aparte lo que me choca, ay, sí, yo soy bien quejona, perdóname, pero es que gente que nunca ha pisado el Estado de México y que nunca ha venido a Ecatepec habla de Ecatepec y el Estado de México, desde los estereotipos, desde el desconocimiento. Es date un paseo acá y conoce la librería Periferia, conoce a Jimena y a Jonathan, conoce el colectivo Círculo del Viento, conoce a estos artistas visuales, conoce a estos escritores, conoce a estas raperas que se le están rifando, o sea, ve todo lo que implica el Estado y Ecatepec, porque, o sea, no son las 10 personas que están causando, bueno, que están llevando a cabo actividades delictivas, ¿no? Todos hablan de Brian y de Kevin como estereotipos, nos van a saltar, pero nadie habla de la mamá de Brian y Kevin, el vecino que está haciendo posgrado, la hermanita que se la está rifando, nadie habla del tío que quizá ya publicó libros, o sea, nadie habla de toda la demás gente que somos los más, ¿no? Entonces, sí, yo sigo aquí porque pues, como diría la Cristina Pacheco, que en paz descanse, grandísima señora, aquí nos tocó vivir, creo que mis circunstancias actuales no me dan para vivir en un lugar más cómodo, pero también creo que sí no me gustaría solo salir y ya, me gustaría hacer algo aquí, y si me voy a quedar aquí, seguir hablando de lo que implica vivir aquí, para que más gente, no sé, concientice, ¿no? Entonces, pues, un poquito de lo que decías, ¿no? Sí soy rebelde, pero rebelde con causa. No, y aparte el hecho, o sea, la queja la asociamos como algo malo, como si no fuera, o sea, como si habláramos sin conocimiento o algo así, pero la queja es algo, pues, me atrevo a decir que es lo que ha hecho que el mundo cambie cada cierta época, el decir no me gusta esto y no solo no me gusta, sino quiero decirlo. Y encuentras a personas que dicen yo concuerdo con eso y se organizan cosas. En ese sentido, por ejemplo, dices los estereotipos, yo como alguien de Ciudad de México, escucho esos estereotipos porque no vivo ahí, ¿no? Pero ¿de quién los escuchas? En las noticias, o sea, las noticias del Estado son esas, nunca son esas librerías o algo así. Entonces también es un bombardeo de vamos a decir todo lo malo, todo lo feo que está, y gente como tú que vive ahí nos puede decir, oye, pues no es todo horrible, ¿no? O sea, no es así. Existen también proyectos como esta persona que dices, y el hecho de decirlo también es como, siento yo que faltan espacios, ¿no? Justamente para hablar de eso desde adentro, no desde afuera. O sea, como si los de adentro no tuvieran voz, ¿no? Pareciera. Exacto. Pero me gusta mucho que lo digas. Y esta persona del cómic, siento yo que, como dices, se enfrenta ya, o sea, ya tengo mi producto cultural, mi cómic, ¿qué hago? O sea, ¿Ahora ¿qué qué hago? viene, Sí. no? ¿Ahora qué hago? Y en ese sentido, creo que también entra la parte de
obviamente las grandes editoriales no van a ir a buscar a esos espacios, ¿no? Siempre ya tienen sus contactos y todo. También las editoriales independientes a lo mejor ahorita son una puerta en ese sentido. Fíjate, de cómic yo la verdad no conozco muy bien. Estaría bien que si alguien que escucha y sabe pudiera escribirlo o escribirle a Jazmín también, porque yo sinceramente no conozco, pero no dudo que hay muchas. O sea, que Sí. investigando y gente comiquera me va a decir o nos diría, mira, está este y este y este, ¿no? Como nosotros de nuestro nicho sabemos que hay mucho. Entonces yo creo que debe de haber y yo creo que sí hay, digamos, esa posibilidad, pero solo hay que conectar los puntos, ¿no? El escritor, el creador, con quien pueda producirlo materialmente. Entonces, vamos a ponerlo como consigna. Este podcast tiene que pasar, tiene que hacerse realidad, porque debe de haber, y como dices, talento hay, ¿no? De sobra. Muchas veces es los medios lo que dificulta, pero los medios masivos, los medios grandes, ¿no? Porque ahora, justamente llevándolo en esta línea, y para empezar a hablar ahora sí como de tu hora, sí, después de media hora. Eh, por ejemplo, ¿tú cómo te enfrentaste a eso? O sea, es decir, tú, pues como escritora, uno, yo creo que no es escritor desde que publica, a lo mejor pues desde antes, porque desde antes escribes, ¿no? O sea, un libro en físico no te hace escritora, creo yo. Entonces, tú siendo escritora, enfrentarte a, ok, ya tengo cuentos o tengo ciertos escritos, luego qué vino, cómo fue conectar, en tu caso personal, tu creatividad o tu creación a ya llevarlo a lo material. Bueno, ahorita dices después de media hora, pero a mí me está encantando, ¿eh? A mí me gusta que me pregunten como que más de estas cositas, porque bueno, de los libros obviamente me gusta hablar, pero siento que igual, ¿no? Ya, ya es algo que es más constante y, por ejemplo, muy poquitas personas me preguntan de esta otra cosa, ¿no? ¿Qué onda con la academia, con tus procesos, de dónde vives? Entonces, a mí me encanta, yo no tengo problema, que lleguemos la hora hasta el final. En mi caso, sí, es que es lo mismo, ¿no? Aquí no hay ni los mismos programas, o sea, compare la cantidad de museos y librerías que tienen allá con las que hay acá, es que no, de verdad no. Y no es que aquí no haya, pero hay muy poquitas y es muy raro, están como muertas, son más como cadáveres, como para cumplir cierta cuota de, mira, si hay una librería así, pero qué iniciativas hay, cuánta gente entra y a veces también eso es algo tristísimo, pero igual lo voy a decir, en las mismas casas de cultura de aquí hasta parece que no quieren que se haga nada, porque los mismos artistas luego buscamos espacios, queremos hacer cosas y ponen cuotas terribles. Yo recuerdo mucho esta anécdota que contaban justo Diego Arredondo y Octavio Urbina, que querían hacer seminarios y les decían, bueno, si no llegan 10 personas no se hace nada. O sea, aunque lleguen 5, lo que importa es que se den esas iniciativas y aparte desde ahí es este discurso de aquí a nadie le va a interesar eso. Llegaron 40 y tantas personas y de ahí nació el Seilisper y de ahí salió una antología preciosa de escritoras y escritores de Catepec. O sea, a veces pedimos los espacios y hasta parece que no quieren que se haga nada y eso es tristísimo, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso no es como que tenía a la mano estos espacios o la información, fue como ahí rascándole, buscándole, sobre todo sí desde la universidad, pero también desde mis coordenadas, trataba de buscar o ubicar. Concurso que yo veía, mandaba mis textos. Los primeros obviamente tenían un buen de errores, pero así uno va aprendiendo y así uno va puliendo, ¿no? Yo sí creo que es importante cuando te rechazan, no nada más hacer como el berrinche y decir, la vida es injusta, sí duele y todo, no digo que no, pero también hay que analizar qué puede mejorar en mi obra, qué significa este rechazo, a lo mejor es que tengo que seguir puliendo, ¿no? Y de hecho, la primera vez que me publicaron fue acá en Ecatepec, porque yo me muevo mucho en San Cristóbal, ¿no? Que es donde está esta librería Periferia, que ojalá se animen a visitar. Y como que es de los lugares donde hay más movimiento, por lo menos de este lado donde yo vivo, entonces allá yo estudié la prepa y de repente pues sí hay 2 casas de cultura, hay más espacios, insisto, ¿no? Con más movimiento. Y en una de las casas de cultura yo vi un letrerito de concurso de cuento y dije, pues voy a mandar. Yo tenía como 18, 19 años, creo que apenas había entrado a la universidad y tenía este cuento de la muerte que vienen después del exilio, los nombres perseguidos. Entonces, pues lo mandé y todo, y
el día de la premiación yo estaba súper enferma, entonces iba con gripe y fachosa y nada más iba a ver quién ganaba. Esto sí, genuinamente lo recuerdo muy bien, yo nunca pensé que iba a ganar, ¿no? Ahora que mando, claro que siempre tengo la esperanza y digo, ay, tengo oportunidad, pero esa vez yo decía, voy a ver quién gana, ¿no? O sea, y cuando me nombran, sí, yo no lo podía creer, dije, ¿qué? ¿En serio? Y para mí fue como un impulso que el primer concurso que gané haya sido en Ecatepec, que igual yo sé que nadie conoce ese concurso y que no tiene el mismo peso que un Juan José Arriola, que un Amparo Dávila, pero vaya, para mí fue importante, ¿no? Allá en Ecatepec, se publicó creo que era semanalmente en el periódico que ahora ya no existe tristemente, bueno, creo que existe, pero virtual y ya es una versión pues muy, no sé, ya no es lo mismo. Este periódico, El Mexiquense, y a mí me hacía muy feliz, recuerdo haber publicado mi librito ahí en entregas, mi cuento, perdón, en entregas. Entonces, ese fue mi primer acercamiento y ya de ahí justo lo que dije es eso, ok, este es como una constatación de que sí es por este camino y bueno, de ahí a que me volvieran a publicar ya formalmente en un libro pasaron 6 años, pero sí, no lo dejé de intentar, o sea, te digo, yo concurso, convocatoria que veía, mandaba y mandaba, pero obviamente era aprender a pulir, a corregir y todo, y sí creo que en mi caso era por internet, que también eso. Yo tuve internet, ya está muy grande. Recuerdo que mis compañeros de la universidad se reían de mí porque muchas de las tareas yo ponía de fuente en carta porque no tenía internet. O me iba al café internet y era terrible porque, no, o sea, era muy feo. No podías trabajar bien, pues la gente entraba y salía, ¿no? Muchas fallas, pero bueno, para que vean los obstáculos y que aún así una acá se la rifa. Entonces, ya cuando por fin tuve internet, ya era como esta página de escritores.org y estar buscando todo el tiempo concursos. En la universidad, obviamente, ya con mis demás compañeras y compañeros que a lo mejor también querían escribir, de repente nos pasábamos, ¿no? Mira, ahí este concurso, ahí esta convocatoria. Entonces, fue muy, no quiero decir torpe, pero pues sí, fue como muy, no sé, muy de prueba y error, muy de lo que tengas a la mano, así como fui empezando a publicar, ¿no? Desde lo que yo conocía, desde mis posibilidades. Ahora obviamente ya tengo un panorama mucho más amplio, ya estoy mucho más inmersa en este mundo literario, pero sí, en su momento fue, pues aquí en mi colonia, por ejemplo, no, la librería está súper chiquita y te digo, está más como medio muerta, casi no hay programas culturales, casi no hay iniciativas, entonces sí, fue como ahí rascando donde podía encontrar, en esta casa de cultura hay un concurso de cuento, perfecto, ¿no? Y aquí hay otra convocatoria, ok, pero sí creo que es más difícil, ¿no? Y lo que decías ahorita, por ejemplo, de que hay mucha gente que está en la misma situación que yo estaba. Yo recuerdo, por ejemplo, a mis amiguitos y amiguitas del tianguis, que apenas platicaba con mi mamá, que es muy extraño que ahora que les estoy yendo a ayudar ya no va ninguno de ellos, pero recuerdo que, no sé, de 5 o 6 que éramos, 4 escribíamos. Yo me acuerdo mucho de mi amigo Canek, de mi amigo El Topo, de mi amigo José, que en paz descanse, y todos escribían, ¿no? De hecho, con El Topo yo jugaba disque a rapear y escribíamos poemas, y Canek tenía igual cuentos y poemas extraordinarios y dibujaba y era un artista, y José tenía libretas llenas, entonces no éramos como estos chavitos de Catepec que no teníamos idea del arte y que solo pensábamos en drogarnos y robar, o sea, no, yo recuerdo que soñábamos con hacer arte, ¿no? Escribir, cantar, dibujar, hacer esculturas, no sé. Entonces, desde nuestro tianguis no había las posibilidades, pues sí, no teníamos la casa de cultura a la vuelta de la esquina ni la librería, pero es buscarlo. Entonces, pues esa fue mi experiencia, ir buscando con lupa, a ver dónde encontraba algo. Y fíjate, me parece importante que digas esto de tus amigos y del arte, porque creo que también la idea de arte es de, no, un graffiti no es un arte, no, el rap no es un arte, no. Entonces también se parte mucho desde la idea de, bueno, cierto tipo de literatura, cierto tipo de música, cierto tipo de escultura es arte, ¿no? Entonces, también si desde ahí como que eh, denotan que el arte tiene ciertos límites y no puede acceder a tu realidad, porque luego también los murales, por ejemplo, hay muchos muralistas que son Sí. geniales, ¿no? Y que es lo mismo, es pintura en el concreto, pero si lo hace un grafitero, por muy bien que esté y todo, no, eso es pandillero y todo eso, ¿no? Ahora también, por ejemplo, con lo de las batallas, y te lo comentaba al principio, porque acaba de ser la final internacional con dos Ay, qué campeones. relajo, por Sí, cierto, terrible. sí, sí. Y fue en España, para que luego no digan, no, es que en España hay dos españoles, pero bueno, eso
Eso es un chisme interesante, Ujú. pero me refiero, cómo también, por ejemplo, eso del rap tuvo que tener una industria detrás, ¿no? Como los Red Bull, para poder Ujú. entrar a un espacio público de decir, hay gente que paga por ello, hay gente que vive de ello, poca, pero vive de ello, y entonces ya a lo mejor alguien puede decir, yo quiero ser rapero, y ya no se van a reír de él. O a menos, no sé, porque aún sigue todavía mucho el prejuicio. Pero Sí. el hecho también creo yo, de ver, ¿no? Que la gente lo intenta y lo logra, a uno también lo ayuda para poder decir, ok, yo puedo hacerlo, ¿no? Y esto lo quiero llevar también a la parte de los concursos, porque siento que un concurso a veces si lo pierdes, puedes pensar como, yo no estoy hecho para esto. Ujú. Seguramente yo lo estoy haciendo mal, seguramente quien ganó es muchísimo mejor que yo. Y pues en los concursos hay jurados, ¿no? Igual que en la final internacional. Entonces también puede haber ese tipo de cosas que no son tan públicas como lo fue ahora, pero también el hecho de, o sea, si te ganas un concurso, qué chido, vas bien, y si no, no importa, ¿no? O sea, tal vez no era el concurso para ti, no significa que, porque a lo mejor mandas ese mismo texto a otro y ganas, o sea, no hay ningún problema contigo, es lo que quiero decir. Sí hay que trabajar, como dices, ser crítico creo que me parece importante en cualquier tipo de disciplina, sea artística o no, ser autocrítico y decir, ok, sí me falló, me faltó, pero es también cuestión de trabajo, que a lo mejor es otra de las ideas de que no, el arte es pura inspiración, no tienes que trabajar, no tienes que repetir, nada de eso. Y eso también tú tienes la faceta, como me dijiste ahorita, eres docente y tallerista, o sea, literalmente tallereas con gente la escritura, ¿no? Desde esa parte. Y por ahí me han dicho que eres muy buena. No he tenido el placer yo de comprobarlo, pero seguramente lo eres. Entonces tú le tomas también esta parte como de seriedad, digámoslo así, no sé cómo lo veas tú, si nos quieres platicar, de decir, ok, o sea, escribir, querer decir una historia, está bien, pero también hay que tener esta, no sé cómo lo llamarías, rigurosidad, seriedad, o más bien simplemente conocimiento del tema que es del lenguaje, ¿no? Que es tu materia prima, ¿cómo lo Sí, dirías? incluso antes de hablar de, no sé, técnica y todo esto, yo lo diría tan fácil como se reduce al respeto. Yo hablo mucho de eso, de respetar el arte. O sea, sí, el arte, idealmente el arte es libre y claro, tiene que ser libre, pero también tenemos que respetar el arte. No es como que, ay, como es libre, pues puedo escribir mal y que salga y la inspiración. O sea, yo creo que no, por lo menos yo lo veo así. Yo respeto mucho el arte, entonces, no me gustaría ofrecer cualquier cosa a los lectores y no me gustaría decir que cualquier cosa es literatura, ¿no? No porque no cualquiera puede escribir, o sea, aquí sí vámonos a Ratatouille, de cualquiera puede cocinar, sí, cualquiera puede escribir, pero creo que sí hay que tenerle respeto al arte, o sea, de verdad, apenas platicaba con mi queridísima y admiradísima Iliana Vargas, una grande, por cierto, léanla también, y justo ella me hablaba de, es que veo en estas nuevas generaciones una urgencia por publicar y es como, a ver, espérense, hay que trabajar más los textos, no hay que sacar cualquier cosa, ¿no? Y yo coincido con ella, yo he vivido esa urgencia, ¿no? Ahora ya lo veo desde otro lugar y digo, no, o sea, ¿cuál es la urgencia? Yo prefiero tardarme y, por ejemplo, en mi próximo libro, según iba a salir en el 2024, en marzo, ¿no? Bueno, estamos ya, yo creo que ya va a salir febrero del 2025, o sea, pero no me siento ni mal ni nada, y al contrario, yo digo, va a salir muy bien, ¿no? Yo prefiero que se tarde y prefiero trabajarlo bien y todo pasa así como tiene que pasar para que sea un producto de calidad, ¿no? Entonces, hablábamos de esto, esta urgencia que tiene de repente la gente por publicar ahí, pero trabájalo, pero púlelo. A mis alumnitos y alumnitas de los talleres les decía, échale 2 pesitos de técnica a tu arte, ¿no? O sea, sí está bien padre la inspiración y si tienes las ideas ya las llevas de gane, ¿no? De verdad es que eso no se entrena, yo creo que si ya tienes las ideas y la imaginación, genial. Lo que sí se entrena es la técnica, eso sí lo puedes aprender y ya es lo menos. Es mucho más difícil aprender a tener buenas ideas o buena imaginación o creatividad que simplemente aprender en un curso de redacción a pulir, ¿no? A tener buena ortografía, a dominar los signos de puntuación. Entonces, yo es lo que siempre les digo, si ya tienen las ideas, la creatividad, la imaginación, genial. Pero bueno, saquémosle provecho a través del discurso, ¿no? O sea, a veces la idea suena muy bien aquí en la cabecita y ya que la aterrizamos al papel o a la compu, no le hacemos justicia, ¿no? Entonces,
hay que darle el tiempo, que llegue a su mejor versión, a la mejor versión posible. A lo mejor no es como que la escribí y en un mes ya tiene que estar publicada. A lo mejor va a tardar 1 o 2 o 3 años, quién sabe, de este próximo libro que a mí me emociona mucho. Hay cuentos que escribí hace más de 10 años, ¿no? Pero que yo siento que ahorita están en su mejor versión, que a lo mejor si los hubiera publicado hace 5 o 6 años, híjole, no hubieran sido el cuento que es hoy, ¿no? Que tiene fondo, forma, que puede impactar, que los personajes ya están consolidados, que ya hay un espacio y un tiempo que armonizan, no que chocan. Entonces, sí creo que es importante como escritora y como tallerista decir esto de, no hay urgencia, o sea, de verdad, mejor esperar y trabajarlo y pulirlo y que cuando de verdad nuestro nombre esté impreso en una obra, pues sea la mejor obra posible, ¿no? Que de verdad sea un producto de calidad. Lo que decía hace rato de me gustaría leer los cuentos, me gustaría escribir los cuentos que me hubiera gustado leer, o sea, me lo tomo muy en serio y digo, no sé, si a mí me llegara un cuento así sin pulir o sí, que se ve que ya era como sacarlo por sacarlo, yo no me quedaría muy satisfecha. Entonces, porque yo voy a hacer eso, ¿no? De este lado. Sí, creo que es muy, muy importante el tenerle respeto al arte, yo lo diría. Y de verdad es que, no sé, yo porque me lo tomo muy en serio, ¿no? Porque la literatura vive conmigo, el arte, pero es cuestión de entrenamiento y eso también va en las batallas de Free, ¿no? O sea, ya tiene la creatividad y es un ingenio asombroso. Yo siempre digo, eso cómo no es arte, ¿no? A eso voy con los programas escolares. Yo digo, créeme que va a funcionar mucho más que a un chavo le ponga una batalla de rap y le explique por qué es poesía y dónde está el ritmo, la rima, la musicalidad, dónde están las figuras retóricas, a que le ponga a leer el mío Cid, que ni le va a entender porque es español antiguo y ni va a conectar. Y no estoy descartando esos textos clásicos, estoy diciendo que hay un tiempo y hay un momento para que se dé ese acercamiento, pero si se hace así, es forzado y no funciona, y los alejamos de la literatura en lugar de acercarla a ella, ¿no? Yo de verdad lo he visto y la mejor forma a veces de introducirlos a la poesía y a la literatura era partir justo, ¿no? Del rap, de las canciones, y funcionaba perfecto, ¿no? Y esto que dices también sirven como, sí, como estandarte y también como ejemplo de, vamos a lo mismo, ¿no? De aquí también hay talento, ¿no? A mí me encanta que, por ejemplo, en nuestro país, los mejores representantes, casi todos, son de la periferia, ¿no? De Nesa, de Catepec, de Naucalpan, o sea, son del Estado de México y traen también todo este historial de, pues sí, mira, pasé por esto y está la precariedad y está de repente, sí, o sea, si yo quería me podía acercar a los vicios, pero estoy haciendo esto otro, estoy destacando en algo artístico. Y claro, ya hay una institución que lo respalda, como bien decías, ¿no? La Red Bull, la FMS, ya lo está centralizando. Entonces, creo que igual algo que repito siempre, que lo aprendí en mi bendito seminario de literatura periférica, es centro y periferia no son categorías fijas, todo el tiempo se está moviendo, y lo que un día fue periferia, lo que un día estuvo a la orilla, puede ser centro, la literatura fantástica, las batallas de rap, la literatura de Catepec. Entonces creo que para que justo el arte que de repente se desdeña llegue al centro y al canon, también hay que trabajarlo bien. Entonces coincido contigo, el taller es súper importante, pulir los textos, trabajarlos, y si yo lo resumiría eso, tenerle respeto al arte, o sea, de verdad, hay que parecer lo mejor posible en todo lo que hagamos. Sí, y también porque al final, pues habla por ti, ¿no? O sea, esta inmediatez de ya quiero publicar, bueno, ya te publicaron, pero pues le faltó, no sé, pulirlo, todo eso, y al final pues tampoco va a conectar con la gente, tal, probablemente, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué se busca, no? Me recordaste, por ejemplo, bueno, yo lo había escuchado en la lectura, que dicen, a la gente le gusta la idea de haber leído y no de leer. O sea, de haber dicho, sí, yo leí estos 30 libros y conozco estos 30 clásicos, pero el hecho de ya de, a ver, siéntate y léelos, no, esa parte no me gusta. Yo ya quisiera haberlos leído, ¿no? Entonces, me recordaste sobre, pues a lo mejor a la gente le gustaría, bueno, no a todos, pero mucha gente está con, yo quiero ser escritor. O sea, quiero brincarme la parte de escribir y quiero ver mis libros en librerías, ¿no? También siento que, no sé si eso sea generacional, o sea, el hecho de la inmediatez que tenemos, de todo lo quiero ya rápido, todo sin trabajar, sí, 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 sí. Siento que en esa parte de la tecnología hay dos lados, ¿no? O sea, puede ser una herramienta, como lo decías hace rato, el hecho de, a lo mejor puedes publicar ahí, ¿no? O revistas digitales que no te van a pedir ni siquiera como dinero, o que ellos no necesitan invertir dinero o mucho dinero para poder publicarte y que empieces a tener ya como un nombre. Pero también está esta otra parte de todo rápido, todo inmediato. Todo lo que veo en internet son celebridades y yo quiero ser una de ellas, ¿no? Yo que también quiero estar en esa feria, también quiero estar presentando.
Y toda esa parte del tallereo, realmente no todos la quieren, ¿no? No todos o dicen, bueno, voy a estar en ese taller y seguro cuando acabe ya lo voy a hacer, pero no trabajan o no hacen las correcciones. Es un tema interesante, sobre todo en lo del arte, que muchas veces es como decía, se piensa que no se debe de trabajar en ese sentido. Pero bueno, Sí. sí. Se nos está acabando un poquito el tiempo, pero no quiero No. dejar de, sí, de mencionar que justamente esta primera pregunta de cómo llegaste fue por tu primer libro, si no me equivoco, de cuentos, que es Después del exilio, en libro Objeto Editorial. Ahí se ve mejor. Muy bien. Y si no me equivoco, ya se acabó, digamos, el primer tiraje y hay una reedición, ¿verdad? Y de hecho, pusiste un cuento extra, ¿verdad? Sí, yay. Ah, entonces, para quien ya lo tengamos, volvamos a adquirirlo para saber qué cuento es. Sí. ¿Y Bueno, Sí, adelante, adelante. no, me vas a preguntar algo. A ver, échale. No, justo con eso te voy a decir, qué bonito también ese aspecto de, aunque ya tu libro salió, tu libro se vendió, ¿no? Tuviste tus lectores y en la reedición dijiste, ok, le voy a poner esto. O sea, tienes esa libertad de decir, no es algo ya cerrado que ya no puedo tocar, sino también el hecho de decir, ok, creo que puede funcionar también este cuento aquí, voy a meterlo. Me parece muy de esta parte de rebeldía, ¿no? De decir, lo voy a meter aunque ya lo haya publicado y ahí va a estar. Entonces, ¿cómo fue esto de meter un cuento a este libro? Esa fue una grandiosa idea de Diana Ramírez Luna, que es la editora del libro Objeto Editorial. Sí, he de confesar que a mí lo que me urgía era pulir los cuentos, justo lo que hablábamos ahorita, ¿no? Yo estoy muy, muy contenta y emocionada y siento que a veces no lo aterrizo, pero cuando lo aterrizo digo, wow, que este librito Después del exilio de ciencia ficción y terror de una escritora de Catepec con una editorial independiente siga teniendo después de 3 años vida, ¿no? Y que lo sigan leyendo, pidiendo, reseñando. A mí me hace muy, muy feliz. Yo ya llevaba varios años escribiendo. Cuando publiqué Después del exilio, te podría decir que en mi carpeta de cuentos ya había como 100 cuentos escritos, fácil, ¿no? Y ves que te decía que a donde yo veía, mandaba. Entonces ya tenía yo libros armados que mandaba a concursos y a convocatorias. Y con Después del exilio, que fue ya como el animarme, el atreverme a dar el paso de a ver, ¿no? O sea, eh, sí creo que, y si hay gente, no digo las 100 personas, pero si hay gente que ya me ha dicho que, bueno, mis letras valen la pena, ¿por qué no animarme a publicar, no? Entonces, veo que los cuentos que están sueltos, que no están comprometidos ahí en concursos o convocatorias, son los de ciencia ficción y terror, los junto, hablo con Libro Objeto Editorial y sale este proyecto, ¿no? Creo que el primer tiraje fue de 300 y de ahí se hicieron otras 2 reimpresiones, ¿no? De 100 y entonces se agotó y estábamos muy felices. Y ya yo le había comentado a mi editora Diana que quería pulirlo, ¿no? Corregirlo, sobre todo porque ahorita que ya también tengo un par de años dando clases de corrección de estilo, ya no puedo evitar leer con mis ojos de correctora, entonces encuentro detallitos que a lo mejor antes no veía. Y también porque es verdad, también por eso los talleres son importantes. Uno ya está contaminado de su escritura y a veces se nos pasan errores porque, claro, nuestra mente llena vacíos que las demás personas sí ven, pero que nosotros ya no. Entonces, por comentarios y críticas, que yo siempre las agradezco, a mí cuando me dicen, ay, esto no me convenció, o esto así, o esto no, tú quisieras que sea perfecta tu obra, pero yo no sé si la perfección existe. Se puede acercar a ella, sí, y eso es gracias a las críticas. Entonces, sí recuerdo que desde el primer año que se publicó, un amigo al que quiero mucho, Iván Montelongo, gran poeta también, me había dicho, es que este diálogo no me sonó natural. Y yo le dije, si algún día sale una segunda edición, yo voy a hacerte caso, ¿no? Voy a cambiar ese diálogo. Y fue lo que pasó. A mí me urgía, con lecturas cuando presentaba y todo, yo encontraba cositas, ¿no? O sea, mínimas de que la coma vocativa, de que cacofonías, pero las encontraba y yo quería y me urgía pulir esos detalles. Entonces, la urgencia por la segunda edición fue eso, que yo quería corregir algunos cuentos. Había 2 cuentos sobre todo, donde me comentaban eso. Hay estos 2 diálogos que no convencen. Yo decía, sí es cierto, es que, ay, no sé, pues son muy, sí, poco naturales, ¿no? Pueden ser un poco forzados, o qué conveniente. Entonces yo quería cambiar eso, yo quería ser congruente con todo lo que decía en mis talleres, que estuviera en mi libro, ¿no? Y entonces yo decía, quiero aplicar todo esto que estoy aprendiendo ahora que ya me metí más a corrección de estilo y eso. Entonces cuando le digo a Diana, hay que hacer una segunda edición, a mí lo que me urgía eran todos estos post-its de colorcitos, hacer esas correcciones, ¿no?
Y ella fue la que tuvo la gran idea y me dijo, oye, si vamos a hacer ya una segunda edición y vas a pulir y cambiar cositas, ¿por qué no agregamos un cuento nuevo para que también, ¿no? Le demos un extra a los lectores? Y dije, maravillosa idea, me encantó. Y fue algo, yo digo que es súper, súper mágico y extraordinario porque este cuento parece que siempre perteneció al libro. O sea, después del exilio, esta portada de Adán y Eva y la minificción donde se habla de Dios, ese cuento retoma estas ideas, Adán, Eva, Dios, es ciencia ficción, lo pude trabajar con el Fonca, y parece que ni mandado a hacer, o sea, parece que ese cuento siempre perteneció al libro, entonces me pareció como, no sé, muy loco, entonces le dije, ya sé qué cuento va a ir, y ya lo tenía, entonces fue igual, ¿no? Con ella volverlo a pulir, aunque yo ya lo había trabajado, es que vamos a eso, ¿no? Yo decía, lo mejor que se pueda, llegar a la mejor versión. Y aún así lo volví a leer y ya encontré otra palabrita que, que no es un error, pero que digo, ay, aquí pudimos haber corregido esto. Cacofonía otra vez, pero bueno. En una Entonces, tercera pues, edición ya vendrá el cambio. Sí. entonces fue su idea lo del nuevo cuento y pues sí, a mí me encantó el resultado. También la verdad es que yo no planeo hacerme millonaria con esto, o sé que no va a pasar de inmediato, entonces yo, por ejemplo, a la gente que se me acerca a mí y me dice, ya tengo el librito, la primera edición, yo les hago el súper descuento para conseguir la segunda edición, o sea, no tengo problemas, porque digo, ay, ya tienes el primero, claro que sí, descuentazo para que te lleves esta segunda edición. Y pues sí fue como querer pulir mi obra, querer corregirla y ya ella tuvo la idea de agregar un cuento nuevo y algo similar pasa con Aproximaciones desde el Abismo. Desde que se publica, no sé, al 2, 3 meses me llegan 2, 3 comentarios de, oye, aquí hay un errorcito, que es cuestión de nada, ¿no? Y yo misma detectando, leyendo en las presentaciones igual, decía, ay, aquí hay una rima interna a esto. Entonces igual hablé con Anaís y, oye, vamos a reimprimir porque igual se agotó. Eso fue muy hermoso, en un año se agotó el tiraje y eso me hace muy feliz. Y me dijo, oye, ya hay que reimprimir. Y ahí fue cuando yo le dije, oye, pero quiero corregir unas cositas. Son detalles de nada, pero sí quiero corregirlas. Y lo mismo, aprovechamos para mínimos cambios, pulir y también para meter una minificción nueva. Eso igual estuvo muy loco porque igual ella me dijo como, pues escríbete una nueva. Y yo, ay, pues si no son enchiladas, Anaís, pero resultó que sí. O sea, en 10 minutitos me saqué una que me encantó, me fascinó y dije, wow. Entonces, también si adquieren cualquiera de estos 2 libritos en sus nuevas ediciones, ya, pues aparte de estas correcciones, van a encontrar en cada uno un texto nuevo y pues van a ver como, pues sí, esta obsesión, podemos llamarla obsesión, de seguir depurando los textos, ¿no? Es una gran oferta, ¿no? Para quien ya los tenemos. Es así como, ok, vamos a tener la colección de las ediciones y si sacas una tercera y hay otro, pues ahí vamos a estar. Aparte, siento que es un gran compromiso con tus lectores. O sea, como uno, bueno, yo lo aprecio mucho en el sentido de, tú no, me refiero, no dejaste que si notaste unos errores de, bueno, ya se publicó, ya no importa, sino de, ok, podemos seguir trabajándolos. Me acordaste mucho, por ejemplo, creo que sí era mucho Pacheco, ¿no? De un texto no se acaba de pulir aunque ya esté publicado, sino si Sí. sigue trabajando. Y eso también habla de tu compromiso como escritora. Entonces, creo que de ahí también podemos ver que cuando saques nuevos textos, sabemos que vienen con esa garantía. Y si algo pasa, es como prácticamente una garantía, ¿no? Así de, oiga, este libro le falta algo, ¿me lo puede cambiar o me lo puede mejorar? Ah, sí, en la siguiente edición. Y ya lo ¿Cómo mejoras. de que no? Sí. Claro. Pero bueno, sí, ya nos quedan los últimos minutos. Justamente quería hacer mención también de Aproximaciones desde el Abismo. El primero publicado en 2021, el primer libro, y este publicado en 2023, que justamente pues es un libro joven y qué bueno, de verdad qué bueno, me alegra mucho que se haya agotado porque quiere decir que has encontrado ya tus lectores y yo me he dado cuenta o quiero suponer porque yo soy uno de ellos que somos lectores que te vamos a seguir leyendo, ¿no? O sea, no somos casuales de, bueno, te encontramos ya, sino de, oye, quiero saber más, quiero seguirle la pista. Entonces, para cerrar, bueno, un poquito para ir cerrando, me importa mucho la parte sobre la brevedad, o sea, tu relación con la brevedad. Ya bien dijiste que, bueno, sabemos que de La tinta del silencio, son puras minificciones, pero en a pesar de que son cuentos cortos y algunas Sí. sí pasarían como minificciones, creo yo, o Sí. muy pegado. Entonces, ¿cuál es tu relación justamente con esto de la brevedad?
Nació igual de esta obsesión de perfeccionar, porque yo cuando empecé a escribir me daba cuenta que mis cuentos eran muy largos y justo para mandarlos a concursos siempre se pasaban de las cuartillas que pedía, ¿no? Era de que no sé, me salían 20 y el concurso decía límite 15, 12 cuartillas. Entonces yo decía, oh, tengo que hacerlo más breves, tengo que de alguna forma, ¿no? Depurar mis textos, quizá tienen mucha paja, no sé. Entonces creo que era tanta mi obsesión por hacerlos más cortos que ya después ya no me salieron largos y ya solo escribía cuentos breves. Pero para mí sí es mucho más difícil a veces la brevedad, ¿no? Porque es contener en pocas palabras todo un universo que funcione con sus leyes, personajes, tiempo, espacio. Creo que demanda mucha, sí, mucha creatividad, mucho ingenio, rigurosidad y técnica por parte de quien escribe. Ser breve, ¿no? Condensar en poco espacio todo un universo. Entonces, sí, con Después del Exilio la mayoría de los cuentos son breves y como dices tú, ¿no? Incluso el texto que divide ciencia ficción y terror es una minificción que ganó un concurso, creo que igual por el 2021. Entonces, pues Después del Exilio, si les gusta la ciencia ficción, el terror y el horror, son 16 historias, la mayoría cortitas y hacen este paseo, ¿no? Por, no sé, la oscuridad, más que en la tecnología y en los monstruos, en la humanidad, ¿no? Y llevado ya a estos mundos sobrenaturales, ficcionales. Y Aproximaciones desde el abismo, si tuviera que meterlo en una categoría, sí, diría minificciones, pero la verdad es que es un libro muy raro, ¿no? Desde el principio se advierte, esto es un experimento y yo siempre que lo defino, yo digo, es un diario, es mi librito de imaginaciones y desahogos. Creo que es un libro muy personal y por eso a veces estoy un poquito insegura con Aproximaciones, me da miedo lo que los lectores o lectoras vayan a, sí, a sentir al leerlo. Porque creo que ahí hay mucho de Yasmín, ¿no? Sí está todavía esta parte fantástico, de repente asomos del terror, pero también hay más realismo y creo que sí, ahí quedó muy expuesta, igual, desde la brevedad, desde lo chiquito. Algo que pasó apenas con la beca del Fonca, y ese libro igual me emociona montones, no me urge publicar, o sea, sí, pero no, porque le tengo mucha fe. Ciencia ficción desde la periferia, donde ahí ya nombro puntualmente, ya nombro mis colonias, mis calles, ya nombro cosas que pasaron aquí en el estado, pero son cuentos que me quedaron muy largos y eso me sorprendió. Con mis tutoras del Fonca me decían como, oye, esto igual y da para novela, y yo, no es un cuento, pero sí, sí salió largo, 30, 35 páginas, y yo llevaba años sin escribir un cuento tan largo, pero las historias lo pedían y estoy muy feliz con el resultado, son cuentos que quiero seguir trabajando. Y que, insisto, ojalá en 2, 3 años, a lo mejor menos, puedan publicarse y donde las máquinas van a morir, siento que es igual, ya va a ser un pronunciamiento más desde lo que estoy viviendo ahorita y desde esto que hablábamos de Yasmín, escritora de Catepec, a través de mi literatura, porque siento que ahora lo llevo mucho en mi discurso y quizá sí está en mi literatura, pero de forma más implícita. Y en este proyecto ya lo nombro tal cual, entonces ahí son cuentos largos, qué loco. Y la verdad me da muchas ganas de leerlo para conocer esa faceta tuya, porque sí, a mí me gustó cuando leí Aproximaciones, dije, wow, o sea, aquí se ve la potencia desde tu primer libro, pero en este fueron así pocos renglones y siento que al ser muchas minificciones hay mucha variedad, ¿no? Entonces hay unas súper así monstruosas, terroríficas, siento que son mis favoritas, pero también, por ejemplo, la parte de las princesas, que también tiene un poco eso, ¿no? Esa parte como, sí, Sí. de crítica, pero también retorcida, y en poco texto condensas demasiado, que pues es el principio de la minificción. Pero estaremos muy atentos de tu siguiente libro para leerte y ver cómo desarrollas esa parte más larguita, ¿no? De un cuento más largo. Que creo, ya tienes una experiencia más vasta como escritora, entonces también va a estar más trabajadito el texto y va a hablar de tu misma escritura. Ujú. Sí, ese, insisto, ¿no? A lo mejor todavía tarda más. Mi próximo libro estoy muy emocionada porque ya me confirmaron que entre febrero y marzo de 2025 ya se publica con Editorial Reverberante. Me emociona porque igual son cuentos que te digo, algunos ya son viejitos y he estado puliendo y trabajando, o sea, no se dejaron así. Y hay mucha bruja, mucho fantasma, juega también en el terreno de lo fantástico, no me desprendo del terror y el horror. Y bueno, me emociona. Igual, ya como último consejo para quien le guste escribir, hay varios cuentos que tuve que descartar por una idea que yo como que no tenía clara y ahora, aunque me cuesta, ya la adopté, que es no todo es publicable. De esos 100 cuentos que tenía escritos, yo antes decía, esos 100 se van a publicar y ahora digo, a lo mejor 30 nunca los va a conocer nadie
pero igual el mundo no se está perdiendo de nada, ¿eh? O sea, no todo lo que escribes es súper bueno, hay que ser autocrítica. Entonces, de este libro con Reverberante, la verdad es que sí fue, a ver, ¿cuál quiero que sea el siguiente libro de Yasmín? ¿Con qué quiero que me sigan conociendo? Y fue escribir cuentos que, insisto, siento que están muy trabajados, siento que son historias, pues sí, ¿qué puedo decir? A mí me gustaron, pero creo que va a ser una buena narrativa, que ese es el tercer libro, que son textos que sí están muy pulidos y que igual van por lo fantástico. Entonces, próximamente con Reverberante. Perfecto, vamos a tenerte bien ubicada justamente para poder leerte. Y bueno, pues a pesar de que se me pasó muy rápido la plática, ya pasó la hora y no pudimos hablar tanto de textos específicos. También quiero hablar contigo sobre justamente ciencia ficción, sobre el terror, sobre el fantástico. Espero tengamos una segunda oportunidad. Ojalá cuando salga tu libro a lo mejor hablar de él. Claro que sí, aquí sabes que tienes un espacio. Y pues nada, quien quiera leerte, lo repetimos, Después del exilio está en libro objeto, lo puede conseguir supongo desde la editorial y contigo, ¿sí? Sí, ¿verdad? Y el aproximaciones desde el abismo también es, bueno, este libro es de La tinta del silencio, también desde la editorial o también contigo, ¿verdad? Así Ok, es. entonces igual tus redes las vamos a dejar, tus proyectos, todo lo dejamos en descripción para que puedan ir a los enlaces. Y pues te agradezco mucho, Jazz, la verdad te agradezco mucho, me da muchísimo gusto que estés aquí conmigo y con todos los que te escuchamos, porque no puede ser un espacio fantástico de calidad si no estabas tú. Ay, Entonces, muchísimas gracias por gracias. venir. No, gracias por la invitación. Y sí, disculpen que yo pues de repente me voy a otros lugares, pero sí, también creo que es padre y es válido aprovechar estos espacios de literatura para también hablar de la vida, ¿no? No quedarnos nada más en, como decíamos, en la teoría, también hay que llevarlo a la práctica. Entonces, de repente, ¿por qué no hablar de las batallas de rap y de las escuelas y de los trabajos y de los procesos? Está padre, pero yo sí voto porque haya una segunda parte para que sigamos charlando. Te agradezco este maravilloso espacio e insisto, todo lo que haces. Creo que este es un espacio, una de las plataformas que yo más disfruto de literatura fantástica. Entonces, me siento súper afortunada de que me hayas invitado. Gracias y gracias a quienes escucharon. No, pues gracias, ya me sonrojaste y sí, habrá una segunda parte. Y te digo, bueno, qué bueno no hablar de tanto de literatura, porque pues también te conocemos, ¿no? Que también es lo importante, conocer a la persona que hay detrás. Exacto. Pero bueno, sí, es lo más importante, creo yo. Bueno, pues muchas gracias otra vez, Yasmín. Gracias a todos. Nos vemos en un siguiente capítulo de Literatura Fantástica. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio. Encuéntrame en Instagram como Teorías de lo Fantástico. Ahí hablo de libros, historia y conceptos sobre este género.